Listo, estamos viendo vectores. Vamos más. Vamos a vectores, la clase pasada vimos ciclos. Entonces, vamos a continuar con este tema. Revisemos los ejercicios, a ver cómo les fue. Paula y Leandro, que fueron los que los hicieron. Cuéntenos cómo les fue, qué dificultades tuvieron. Muéstrenos código. ¿Quién empieza? A mí me dio, el que más dificultad me dio fue el 5, el Ok. de crear, pues porque había que crear un objeto para poder asignar un valor a cada, pues una posición a cada una de esas, de las, ¿cómo se llama? De las letras del abecedario. Y encontré en la documentación que tú nos enviaste un método que se llama sort para organizar los objetos, pues porque las personas lo pueden ingresar en desorden, ¿cierto? Entonces, como para organizarlas y me pareció chévere. Ah, pero no estoy compartiendo, qué linda. Espérenme, yo comparto un momentico como para los que no están, se ubiquen un poquito mejor. Al WhatsApp yo Sí. les mandé un documento. Ese documento es este, ¿sí? Consta de 5 ejercicios para hacer una práctica. Los que no sepan ni de qué estoy hablando deben mirar en el WhatsApp el mensaje que les mandé. Hice ejercicios JavaScript, se los envié el sábado, ¿sí? Entonces, tenemos 5 ejercicios. Vamos a hacerlos de a uno. Sí, Paula y Leandro, para que Sí, Sí, está bien, me parece bien. por mí empecemos está desde el básico hasta el otro que es más complejo. Primero, vamos a solicitar al usuario dos números y vamos a imprimir la suma, resta, multiplicación, división, módulo de esos dos números. ¿Quién lo va a mostrar? Vamos a rotar entre Paula y Leo. Y si ven que alguno lo hizo diferente, entonces lo mostramos los dos. Paula, hágale pues entonces usted que iba a empezar. bueno, espérame pues. Entonces en el primero. Esta. Ya se está viendo mi pantalla. Ajá. Listo. Entonces voy a tirar por acá. Me va a terminar. No. Punto. Entonces ingresa el primer número, no sé, 41. Ingresa el segundo número, 20. Eh, ah, ¿Qué pasó? Model is not defined. En la línea 16. Ah, es que se me borró esto. Bien. ¿Qué pasó? Se me borró esto. Perfecto. Ah, pero ya se me tildó. Listo. Vuelvo a tirar. Entonces, primer número, 41, 20. Entonces dice, los números ingresados son 41 y 20 y estas son las operaciones realizadas. Suma 61, resta 21, multiplicación 820, división 2.05 y el módulo es 1. Listo. Ahí no hay mayor duda. Leandro, ¿hiciste algo diferente ahí? La forma en que presenté el resultado, eso es todo, Vamos no a mirar más. cómo lo presentaste. Déjame compartir un momentico, porque también es válido, de pronto la lectura al usuario se puede hacer más legible. ¿Sí? Entonces, yo simplemente se llama dos números. Entonces, 20 y 10, por ejemplo, porque queda lo que- Entonces, por favor, la suma de los dos números es 30, la resta de los dos números es 10, el producto de los dos números es 200, el cociente es 2 y el residuo es 0. Pues lo hice así, que mostrará Bien. más bien Ah, sí, está mucho más Sí, legible para el usuario. se ve más legible. Lo otro a destacar es que los dos convirtieron el número a entero, a numérico, parseín, con el más.
que normalmente se nos estaba como olvidando, ¿cierto? Leandro, compartinos el segundo, porfa. El Listo. segundo Este dice, ejercicio, eso. Dale, léelo y ya. listo, vamos, yo se los leo, ya no lo O lo encuentro. pongo yo acá, como quieras. Sí, póngalo, porfa. Listo. Entonces Que acá mientras lo está. encuentro y lo leo más fácil es. Sí, vea, Vamos entonces eso. mostrando. El segundo punto dice, es lo mismo, solicitar dos números, pero en este caso van a estar separados por una coma, entonces van a entrar, es como un string, ¿cierto? E Ajá. imprimir lo mismo, suma, resta, multiplicación, y vos lo decías ahí. Para esto, tener en cuenta la conversión de string a vector para poder separar cada número con la función split. Listo. Bien, se Entonces, las di enterita. claro, sí, es cierto. Entonces, mira, solicitar los números es, entonces, let string, prompt, aquí me faltó el más, ¿cierto? Sí, No, no, puede no, no, ser. no cambie código porque ahí No, nos no, falta con más. todo año, Recuerden que es sí. un No, string. no, no, es cierto, no, ahí no lo necesito, es cierto. Ahí no lo necesito porque eso es un string, no, está bien. Usted ya probó Prompt, el código le funciona. por favor, sí, claro, todos funcionan, yo los probé. Eso. Por favor, escriba dos números separados por una coma, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, luego le estoy viendo este console log que sobra, pero es para que muestre pues el string. Hacerle seguimiento, pues. Sí, bueno, const números, definí pues esa variable números, esa constante números, y ahí sí convertí ese string, str, en split separados por coma. O sea, el separador va a ser la coma para que lo diga. Entonces acá me muestra números, era para ir verificando. Luego, número uno, ahí sí, parse float. Entonces ahí sí lo hice con float. Y le dije que fuera números en la posición 0. Ese es el número uno. Y el número 2 es parse float, número en la posición 1. Y ya se llama, y hago, muestro con solo 1 y 2 para que me muestre pues cuáles son los números. Eso pues no es necesario, pero bueno, al final queda. Suma lo mismo, ya lo mismo que lo Ujú. otro, suma los dos números y eso. Entonces vamos a hacer dos números, coma. Pues queda. Número uno, entonces 15. Número 2, 6. Ay, vení, ¿qué pasa ahí? No, coma. Ya, es 2, sí, ya sé por qué. 2, perdón, por ejemplo, 10,7. Listo, 5, para que quede una capa. Listo, ahora sí. Entonces, mira, él me Ujú. muestra el vector, luego que convirtió los cosas en números y hace la suma de los números que es 10, B15, la resta que es 5, la multiplicación 50, la división es 2 y el residuo 0. Súper. Bien. Paula, algo diferente. Sí, todo. ¿Qué hizo? A ver, compartirnos. Ahí ya. Pues creé el vector vacío, creé las dos constantes para que ingresaran el número. Rellené pues como tal, si se dice así. Llené los vectores pues como en las posiciones con cada una de las constantes y, y las operaciones las hice en el console log. Bueno, el Entonces, tema de las operaciones en el console log, digamos que independientemente sea un vector o sean variables, pues se pueden hacer, ¿sí? Hay, ajá, ¿qué es lo malo que tienes? Que no estás dándote a la tarea de comprender primero lo que está pidiendo el ejercicio, ¿sí? ajá, Entonces, la idea es que el usuario ingrese dos números separados por coma y se haga una conversión, porque la idea es que practiquen la conversión de string a vector y de vector a ok, string. ¿Sí me hago entender? ajá, Entonces, el proceso que hizo Leandro, que era, recibo en un valor, ese 2 como tal, ¿sí? Lo separo, pero ya lo separo con un split. Y sé que en la posición 0 queda uno, en la posición 1 queda el otro. Ese sería el camino a seguir de acuerdo al ejercicio que se solicitó. El código este está, digamos, a nivel funcional está bien, pero para lo que se pedía hay que trabajar en esa comprensión. ¿Sí me hago entender? ok, Hmm. ajá.
Listo, Sí. miramos el tercero. Ah, bueno, sí, ese me toca a mí, espera. Vamos. Acá. No, yo sí quiero más besitos. Tres. Bueno, el 3 es este. ¿Cuál era el Entonces, con enunciado? frutas. Lo tengo por aquí. Busca el enunciado mientras tanto, vale. Vos estás Vea, yo se lo entendiendo leo. algo. ¿Cómo leo? Solicitar al usuario frutas separadas por coma e imprimir el número de frutas que ingresó el usuario. Bien. Vale, antes de que Paula continúe, vale, ¿usted está entendiendo algo o nada? Sí, estoy entendiendo que con el split se cambia como de string a vector. Pero con lo que ahí muestra con el for, eso es como lo de los ciclos, ¿cierto? Sí, lo mismo Para que que se hicimos vaya en repitiendo y ciclos, todo eso. en PCIN, pero ya como hacemos ciclos en JavaScript. Como te fue también en PCIN, entonces no creo que te cueste mucho esto, es cuestión de la sintaxis, ¿sí? Listo, Paula, ahorita sí. Listo, entonces cree pues la Paula, constante para ¿qué hace solucionar. este ejercicio? Yo sé que Leandro lo lee, pero ¿qué debe hacer? ¿O qué hace? El usuario ingresa 3 frutas separadas por coma. Tengo una constante que me las separa, pues hace como la separación de las frutas para poder decirle al usuario cuántas frutas ingresó. Bueno, no ingresan 3 frutas, ingresa N frutas, ¿sí? Ah, bueno, sí, n frutas. Bueno, Entonces, este es el 3. Entonces, ingrese los nombres de las frutas separadas por coma. Entonces, ajá, banano, papaya, cereza, uva y piña. Usted ingresó 5 frutas. bien, ¿sí? ¿Cómo lo resolviste? Creé un contador y con un ciclo. Ok, listo. Leandro, ¿alguna diferencia? Sí, total. El Compártalo. código mío es lo más simple del mundo y yo lo probé y me dio, no sé si tendrá un error, pero mírenlo acá. Entonces yo simplemente le dije lo mismo, un string ingrese frutas, nombres de frutas separados por coma. Le dije que eran string split, que es lo mismo, es convertir eso en vector. Y simplemente un console log que me diga, usted ingresó numfrutas.length y frutas, y mira lo que me da igual, pues me está dando pues, node, número, frutas, ¿cierto? Mango, papaya, sandía, pera, va a poner varios, pera, listo, limón, por ejemplo, limón. Usted ingresó 6 frutas. Bien, ¿qué pasa? El código de Leandro, pues, de una vez, digamos que la comprensión con la propiedad length le llevó a Leandro a decir, ah, pues ahí tengo el tamaño del vector, yo necesito el tamaño del vector. Entonces, si ve, Paula, tú estás recorriendo en el for hasta que llene el tamaño del vector, vector.length, pero si ya tienes el tamaño, ¿para qué recorrerlo y hacer un contador? ¿Sí me va a Ok. entender? Ujú. Entonces, bien, o sea, hay que hacerlo, o sea, si sea de la forma larga o de la forma corta, el hecho es que veamos que hay unas maneras donde uno luego lo reduce. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre hago un ejercicio, lo hago a la primera como me dé, pero ese código que yo hago siempre se va a poder refactorizar. Entonces, esa es la práctica que viene después de hacer un código, mirar qué puedo mejorar de ese código. ¿Cómo puedo reducir de pronto líneas de código para que quede más cortico? Sin irme a extremos, pues, ¿cierto? Entonces sigamos con el cuarto. Listo, el cuarto dice, lo hago entonces yo primero, listo. Hacer un ciclo for que llene un vector llamado vector números,
con los 20 primeros números múltiplos de 3. Al final imprimí el vector. Yo aquí sí tuve una duda. O sea, yo lo hice, pero tuve una duda y es lo siguiente. Este es múltiplos 3. Entonces, mira, ¿cuál es la duda? Yo simplemente hice lo mismo. Generé un vector vacío y con un ciclo for de 1 hasta, esta es la duda, porque yo puse un número 100, pero eso no es cierto. O sea, yo no sé hasta dónde, ¿cierto? Ese es el problema. No supe hasta dónde. Y incrementarlo de a 1. Bueno, cuando él entre aquí, le va a preguntar si este vector números es menor que 20, ¿cierto? Para que solo cuente los 20. Entonces, entonces le pregunto, el primero le pregunta, el vector punto número, o sea, la longitud del vector es menor que 20. Entonces, como es por ejemplo, por ahora es 0, entonces le va a decir que sí. Y entra el primero, que es 3, porque lo puse en 1 para no meter el 0, ¿cierto? Entonces, como siempre hemos hecho módulo, y el módulo 3 es 0, vector números push 1. Entonces lo ingresa con el push allá. Pero ¿cuál es como te digo, lo único que aquí me quedó es esto, pero ese me dio, porque yo lo puedo poner hasta 1000 y me va a dar los primeros 20, pero sí me quedó la duda cómo, y no supe cómo podía cambiar eso por un valor que no fuera fijo. Ok, 3. Vamos, míralo ahí. listo. Perfecto. Vamos a ver, Paula, cómo lo resolvió. Claro, Y ya miramos. claro que sí. Ya lo voy a Porque, por ejemplo, compartir. nosotros solo hemos visto for, pero entonces hay ejercicios donde aplican otros ciclos. Por ejemplo, aquí podría aplicar el while, ¿cierto? Sí, Ujú. guay, mientras que pase algo, no hagas Mientras sino que el esto. contador de números sea menor que 20. ¿Sí? Sí, así es. Yo lo puse así. Let vector número empieza en un array vacío y lo tiré hasta menor de 61 para que me diera los Los 20. primeros 20. Ujú. Este Porque es entonces del empieza la 4. tabla de 3, 6, 9, ta. Ajá. Y Y llega hasta aquí ya me 60. los imprime. ¿Sí? Es que es algo así, lo mismo, ¿cierto, Maru? Como que los dos nos limitamos a ese número. Entonces, mira que Paula, por ejemplo, puso menor de 61 porque ya sabía que el Ya 60 era sabía. el último. Pero Ujú. entonces, si uno no sabe cómo limitarlo, eso es lo que yo me puse a pensar. Uno no puede hacerlo así. Generalmente no debería hacerlo así, porque debe ser más dinámico de alguna forma. Sí, pues la idea es que ya luego, pues llegue a que uno pueda controlar incluso esas variables de hasta cuál es el límite de ese ciclo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, Paula, que lo resolvió de esta manera, mire que ella hubiese podido más bien aumentarlo en 3 y igual ahí más 3 y hace vector.push y ya. Porque lo empezó en 3, ya Ok. va hasta Sí, 61. Si lo sí, aumenta en 3, va a ingresar siempre los sí, eso es valores que cierto. son. Ujú. Sí, bueno, ese dejémoslo ahí un tantico. Que digamos que acá, pues la implementación que hizo Leandro, la que hizo Paula, pues resuelven el ejercicio. Pero entonces ya, como les digo, pueden haber implementaciones de otros ciclos, como el ciclo while, donde aplica más ese ciclo para resolver este tipo de ejercicios. Porque en el while yo le digo, vea, haga algo hasta que se cumpla tal condición. Entonces no necesitamos tanto que empiece aquí hasta tanto, sino haga tal labor hasta que se cumpla. ¿Qué labor hace? Vea, valide estos números hasta que lleguen a ingresar 20 números, ¿sí? Entonces el ciclo while sería el que se podría utilizar acá. Con el for, pues toca uno jugarle a la mañita, ¿cierto? Entonces, bien resueltos los dos. Ah, tienes razón, porque es que en ese que tú dices while, uno sí le puede decir hasta que el contador, por ejemplo, puede ser i, sea menor o igual a vector tan len más 1, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. O Ujú. incluso como tú lo hiciste con vector.len, ¿sí? Empieza a llenar Sí. un vector. Va a empezar un número en 3. Empieza, hágale push. Y haga el mismo ciclo y vaya aumentando ese número en 3 y hágale push hasta que el vector sea de tamaño 19. ¿Sí? Ok. Entonces vamos para el 5.
Listo. Sencillo. Entonces el ejercicio dice, solicitar al usuario 3 letras y mostrar en el resultado cada letra correspondiente con el orden alfabético. Y nos puso pues el orden del abecedario. Entonces, solicito al usuario las 3 letras. Separo las letras por comas con el método que les estaba diciendo sort para ordenar las letras ingresadas y un objeto con las letras y el valor numérico que le corresponde. Este es 5. Entonces ingrese 3 letras, P, U, R. 19, 21 y 24. Ok, y muéstrame el código hacia abajo. ¿Cómo sigue el código? Acá. Uso el for para recorrer el array de letras y buscar la posición que está asignada. Y posición es igual, orden alfabético sería un objeto. ¿Sí? Ujú. Bien resuelto. El tema aquí es que como no tenemos, pues no hemos visto objetos, entonces de pronto Leandro lo resolvió de otra manera, ¿sí? Diferente. Así es, Ujú. Voy a sí, dejar así de es. Pero compartir. bien resuelto, como pensar, ve, necesito un objeto para contrarrestar un valor con el otro. Bien, bien por esa, Paula. Voy a dejar ya de compartir. Tranquilos que objetos pronto lo vamos a ver. Bueno, yo lo resolví así. Ujú. Entonces, lo primero que hice fue generar un vector que se llama abecedario, ¿cierto? Sí, Que tiene todas las letras, todas las que nos diste, incluyendo la H, la E, el D, bueno, todas. Luego hice lo mismo, un string, ¿cierto? Ingresé 3 letras del abecedario separadas, ya ahí no le puse por coma, sino separadas. bueno, ¿Listo? Eso ya es pues, igual, pues la forma en que uno las pida. Entonces aquí para mostrar las letras, quería mostrarlas y generé un vector vacío que se llama números y tiene la posición. Ve, y está vacío, ¿no es cierto? Entonces hago el recorrido primero, hago 2 ciclos for anidados. El primero va desde i igual 0 hasta i menor a abecedario length, ¿cierto? La longitud del abecedario. Y lo va incrementando de a 1. Entonces, aquí va a empezar con cada letra que está en el vector abecedario. Entonces, primero empieza con la A, recorre hace todo esto y luego con la B. Bueno. Y aquí entonces entra a otro vector, a otro ciclo, perdón, que ya es J. Desde J igual 0 hasta J igual menor, perdón, de letras len, que es la longitud del vector letras, ¿cierto? Que es 3, pues, pero yo lo quise poner pues así con la longitud. Y ahí pregunto, si la letra en la posición J, que es la que ingresé, la que ingresó el usuario, es igual al abecedario en la posición I. Entonces, si sí es así, entonces dígame, números en la posición J es I más 1. el ¿Listo? índice. Sí, el índice, más 1. ¿Por qué? Porque si es el índice 0, la A es 1, ¿cierto? No 0, sino Ajá. 1. Entonces, vamos a hacerlo acá. Out, 3 letras. Y aquí no importa en el orden que la haga Z, J, K, J, E, S, por ejemplo, para que quedes. Entonces, mira, Bien. Bien los dos. Entonces, vamos a empezar por este ejercicio aclarando, ¿sí? Porque el otro es más por el while. Entonces, si nosotros evaluamos, ambos lo resolvieron bien, pero hay cositas, ¿sí? Miren que aquí se pide que la salida esté así, ¿sí? Y sí, el dice resultado no era el vector, sino un string, un o una string. forma de mostrar. Un string, sí. Exacto. Entonces, Listo, sí, era solicitar al devolverse. usuario 3 letras y mostrar el resultado de cada letra. ¿Sí? Ah, el usuario ingresa A, B, C. El Leandro dijo, bueno, lo va a separar por espacio. Digamos que ahí no altera mucho el ejercicio. Ya, la salida es el valor del número. Leandro, ¿me puedes mandar ese vector de alfabeto para que hagamos ese ejercicio acá? Vamos a hacerlo, a ver cómo nos va.
Ya lo compartí al chat. Listo. Entonces, si quieren, Paula y Leandro lo pueden hacer en otro archivito porque este nos va a quedar un poco diferente para que tampoco pierdan el Ok, otro. La práctica del foraneado es súper interesante y es, digamos, muy útil porque hay veces realmente se necesita ese foraneado. Pero entonces acá lo que yo buscaba era que ustedes se fueran a mirar un poquito más allá. Entonces vamos a poner, esto es vector, voy a poner abc.js, vector abc.js, ¿sí? Ya sabemos que lo primero es que tengamos el prompt, porque le vamos a pedir información al usuario. Vamos a ver, pero prompt sign. Vale, también lo puedes crear. No hay problema que no tengan los otros ejercicios. Listo, lo primero es que necesitamos un dato, o sea, un objeto, pero digamos que como no hemos visto objetos, lo voy a hacer con lo que hemos visto hasta ahora. Necesitamos un vector que tenga esos valores del abecedario. Entonces, esta parte nos queda igual a como Leandro la definió. La pueden coger del chat y la pegan. Un abecedario con cada una de la letra. Entonces, este A debería imprimir 1, B debería imprimir 2, C debería imprimir 3, ¿sí? Vectora DC. Vector ABC le puse el archivo, mi amor, .js. Cogemos el prompt y el abecedario que lo mandó Leandro allí. Lo otro, le vamos a pedir al usuario 3 letras, ¿sí? Entonces va a decir constante, letras, va a ser igual, o vector letras, va a ser igual al prompt. Y esto diría algo como, escriba 3 letras separadas por coma, ¿sí? Ah, no, en este caso no es vector, esto es un string, es str letras, porque el prompt nos va a devolver un string. Amor, cópialo del chat porque eso es muy largo. Ah, está todo. Acá, Leandro lo mandó. Es. Sí, porque mientras escribes todo eso, No. control V. Listo, y sigue el prompt. ¿Qué dice? Escriba 3 letras separadas por coma. Listo, entonces estas letras nos llegan como A, B, C, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger esto y lo voy a convertir en un vector. Vector letras. ¿Cómo lo puedo convertir en un vector, Valentina? ¿Cómo puedo convertir letras a vector letras? Con el split. Con el split. Muy bien, ¿sí? Entonces yo le digo, letras que es un string, ¿sí? Haga el split y sepárelo por la coma. Porque pues las letras llegan como A, B, C. Entonces el separador, le digo que es la coma, para que me quede el vector como A, B, C, ¿sí?
teniendo en cuenta que estos son strings. Entonces, al hacerle split me va a quedar, digamos, así. Luego, ¿qué debo hacer? Como debo sacar el índice de cada una de las letras y ese índice está acá, entonces yo necesito saber qué letras me ingresó el usuario. Ya las tengo en un vector. Voy a hacer un ciclo for. Entonces le digo para leer y que empieza en 0. Porque quiero que recorra el vector desde 0 hasta el final, ¿sí? La i que va a ser menor que el vector letras punto len, punto y coma. Y la i va a aumentar en 1. Y aquí abro el for. ¿En qué índice está la letra A? El 0. Y si el usuario me escribe A, ¿qué le debe aparecer? 1. 1, listo. ¿En qué índice está el C? El 3. 0, El 2. 2. 2. Si el usuario escribe C, ¿qué le debe aparecer? 3. 3. Es decir, que al índice le puedo sumar 1. ¿Sí ven? Sí. Entonces, si yo consulto, por ejemplo, estoy recorriendo el vector letras, consulto si la letra actual está acá, ¿sí? Me va a devolver el índice y yo ya sé que a ese índice le sumo 1 y ese es el valor correspondiente al, al número del abecedario. ¿Cierto que sí? Sí, así es. Entonces, ya, yo digo, por ejemplo, constante. Vamos a sacar la letra que va a ser igual al vector letras en la posición i. Ya tengo 1, 2, 3 letras. Sí, las que me recorra el ciclo for. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con qué función yo busco en un vector un valor? ¿Recuerdan? ¿Con qué función busco si hay un valor dentro de un vector? Por ejemplo, yo cómo le puedo decir abecedario si tiene la B. ¿No recuerdan? Muy importante que repasen esos prototipos de string y de array. Es súper importante. Con index of. Yo puedo Con decir index of. constante index va a ser igual Ah, sí, el indexo. abecedario punto index of. ¿Qué devuelve? ¿Qué retorna la función index of? La posición. Esto acá dice letra. Exacto. Entonces, si la letra existe, dentro de esto, index of me va a decir la posición. Si no existe, me dice -1. ¿Sí recuerdan? Sí, sí. Sí. Entonces yo, para asegurarme que la letra exista, pues de hecho igual, como yo sé que van a ingresar una letra que está dentro de estas, no tendría que validarlo, pero asegurémonos. Entonces yo digo, sí, el index es mayor o igual a 0, es porque la letra está, ¿cierto? Entonces yo aquí ya necesito una manera en la que yo capture ese número, ¿sí? Vamos a llegar hasta ahí un momentico para que les dé tiempo de escribir. Y menor que vector letras, punto len. Len, el de abajo, el segundo. Punto y coma y más. Y más. Y ya abres y cierras llaves al final.
Enter. Y ahí ya, constante letra va a ser igual a vector letras en la posición I. Momentico, porfa. Index igual a abecedario punto index of. Amor, abecedario punto. Index, no es index. Ah, bueno, sí, igual. Pensé que nadie se le va. Abecedario punto index of y le pagamos la letra. Sí, pone la O mayúscula. O es. Sí, la O no cero. Ajá. Ahí le salió. Y ya entre paréntesis le pone letra. Y ya seguimos con el if. Ujú. Dos puse puntos porque esa no- Mira acá. Es que esta es letra, sí, la S. Lo que pasa es que yo me equivoqué. Eso. Y ya ponle el if. Si index es mayor o igual a 0 y abres y cierras para que sigamos. No, sí, index. Index mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si es mayor o igual a 0 significa que encontró el valor dentro del vector. Abre, cierra, llave, enter. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo necesito, como igual esto es un ciclo dinámico, yo necesito acá capturar ese valor de el número correspondiente a la letra. Pero como son varias, pues lo más normal es que yo lo capture en un vector. Entonces, debajo de este vector letras, filas, voy a definir un vector constante, vector num. Sí, por ejemplo, el vector de los números va a ser igual a un vector vacío. Vector num igual a n mayúscula, sí. Vector num. Espacio igual a corchetes. Vector vacío. Y lo voy a llenar dentro de este índice. Si lo encontró, entonces, ¿qué le voy a decir? Que lo llene. Entonces le digo, el vector número punto push, ¿sí? Le voy a agregar qué valor. El i me dice el índice. El índice me dice en qué índice está acá, ¿sí? Pero yo necesito el número correspondiente, o sea que le digo que le ponga index más. O index más 1, porque el más le asigna el valor a index. Y lo que queremos es que al push le lleve el index más 1. Si encontró 0, le lleva 1. Si encontró 2, le lleva 3. Y así hasta llegar al final. Y aquí al final voy a imprimir console.log.
Pilas, el console log lo hago cuando finaliza el ciclo for, ¿sí? Porque tengo que evaluar todas las letras. Hoy es la clase número 72. Llevamos muchas clases. Vamos a ejecutar. Node. Vector. ABC. ¿Sí? Me dice, escriba 3 letras separadas por coma. A, coma, B, coma, C. Enter. ¿Sí? Probar. 3 letras separadas por coma. Activado. Cualquiera. Vemos que hasta acá nos imprime un vector. ¿Sí? El ejercicio no nos pide que imprima un vector. Nos pide que imprima un string separado por comas. El ejercicio nos dice que la salida debe ser esta, no entre corchetes. Entonces, ¿cómo haremos para que esto se convierta solamente como en esto, siendo un string? Si con split nosotros convertimos un string a un vector, debe haber alguna función que permita convertir el vector a string nuevamente. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. ¿Cuál será esa función? Miren si la encuentran ahí en 2 minuticos en Google. ¿Qué función hace que conviertan de vector a string en JavaScript? Me lo puedo escribir hacia Google directamente. ¿Cómo convierto un vector a string en JavaScript? Acá, porque está como por dentro. No convierte. ¿Cómo convertir un vector a un Punto to string. Punto to string. Encontré una. ¿Qué más encontraron? Bueno, vamos a ver. Punto join. Bien. ¿Sí? Vamos a probar la primera. Punto to string. Entonces la voy a probar de una en este console. Control B. Y vamos a comenzar join. ¿Sí? Entonces, en el console vamos a imprimir vector número punto to string. Y vamos a ver qué pasa. Va a ejecutar A, B, C. ¿Sí? Dice 1,2,3. Ya no sacó los corchetes, ya lo convirtió. ¿Sí? Este mayor es con ese mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué será que hace John? Pues vamos a mirar. En vez de punto string, va a poner join. Después de probar punto string, pues probamos join. Punto string, mi amor, y tiene paréntesis, que es una función. Esto no lo va a hacer. ¿Sí? Join, 1, 2, 3. La misma vaina. Entonces, ¿cuál es Y la diferencia? Debe haber alguna diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar. Normalmente es el separador, ¿sí? Entonces yo digo, array, prototype.
con tu toString. ¿Sí? Pero si yo veo una diferencia que, por ejemplo, acá están corchetes Hmm. y en la otra no. Eso, cuando estaba el vector, es en corchete. Si pones join o pones toString, Sin ya lo corchetes, convierte en string. ¿Cuál es el string? 1,2,3, o sea, el string incluye la coma, porque como en un vector Para normalmente está en posiciones, pues él tiene que separar esos valores, no los junta todos así. Pero no le tiene los corchetes. Exacto, entonces dice, esperaba la salida cuando aplico tu string, así. Vamos a ver si este toString tiene algunos atributos. No tiene mayor, pues no ingresa atributos acá. A diferencia del join, si yo reviso el join, Ya también se puede, leí que también se puede utilizar string, así solito. string adelante, Sí. sí, string. No, no hay adelante, sino en vez de join, string. String solo, no debería ser tu string. Con llave, con paréntesis. No, ahí lo muestra solo. Vamos a mirar. No me suena, a menos de que yo le crea al prototipo de array una función o una propiedad de string que le haga eso. ¿Sí? Indefinido. Mira que vector num, o sea, el prototipo de array no tiene como tal una propiedad que sea string. Sí, tiene que ser tu string o join, que son las funciones. Entonces, por eso, cuando nosotros busquemos en internet, pues nos toca corroborar, porque posiblemente le están hablando uno de otra cosa o es otro contexto diferente. Entonces, miren que join sí tiene un parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el parámetro de join? El separador que yo quiero utilizar. Entonces, por defecto aquí nos aparecen comas. ¿Sí? Entonces, por defecto, ¿qué hace join? Coge el vector 1, 2 y 3 y lo pone 1,2,3. Pero si yo no quiero que existan estas comas, por ejemplo, entonces yo le digo acá que el separador es vacío. Entonces él me juntaría esta información. A, B, C. Espera que le puse punto. ¿Sí? Miren que ya me imprime 1, 2, 3. Que es que yo lo quiero separar con un asterisco, entonces le pongo el separador acá. ¿Sí? Y lo pruebo. B, C. Y ya me separa por asterisco. Entonces, la función join, aparte de unirlos, digamos que tiene un atributo, un parámetro, diré, en esa función, que es cuál va a ser el separador de esos ítems. Si se le pasa un espacio vacío, pero no un espacio vacío quiere ser así. Este es un espacio vacío, ¿cierto? Si lo hago así, pues él me va a separar cada uno de los números. Sí, mira, 1 espacio 2 espacio 3. Si le pongo nada, pues le pongo el string vacío como tal, entonces él me junta. Entonces a veces, por ejemplo, me dicen, hay una palabra en un vector y me dicen, convierta esa palabra en un string. Entonces, ¿yo qué hago? Le hago un join de esta manera para que Pepito que está en un vector sea Pepito en un string. Y ahí no voy a, o sea, no requiero las comas, no requiero guiones, no requiero hacer, solamente necesito que me junte todas esas letras. Entonces, en ese caso me voy obligado a utilizar join, porque el toString no tiene ese parámetro. Vamos a mirar qué hace el toString con esto. Si de pronto no lo dice en la documentación y lo hace, pues ya es otra cosa. Sí, miren que igual
Aunque yo le pase esto, el toString sigue sacando las comas. Entonces el toString, digamos que tiene una funcionalidad más limitada. ¿A qué? A convertir eso a un string por defecto poniéndole las comas. Y ya el join por defecto hace un toString, pero si le paso el atributo, si le paso este atributo, ya, entonces yo le indico cómo va a separar. Es lo mismo que el split. Entonces yo al split le digo, vea, ese string está por comas cada ítem. Si estuviera por asterisco, yo a este split le digo que el asterisco. Si estuviera por guión, le pongo guión. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender esa diferencia entre las dos funciones? ¿Cuál es mejor que la otra? Pues depende de lo que nosotros necesitemos hacer. En este caso, que necesitamos que nos pase la coma, da igual que usemos join o que usemos toString. Pero ya como les digo, si nos vemos en una situación donde tengamos que pasar una palabra que está en un vector a una palabra en un string, pues tenemos que usar join con el parámetro vacío, pues un string vacío. ¿Se me hago entender? Sí. Sí. Leandro, vale, ¿tienen alguna pregunta? No, Yo sí tengo una duda, pero una boba, pues, pues ya lo dice que es por defecto. Nada tiene que ver con que uno le haya dicho que el separador fuera coma o eso, simplemente por defecto. Que porque yo en el split le dije, Ah, como en este ejercicio, pues específicamente le dimos que separara por coma, pero es por defecto, no es por eso. no, es por defecto, donde yo les hubiera pedido que la salida de este ejercicio fuera, por ejemplo, 1 espacio 2 espacio 3, yo tendría que decirle a esto que el separador es el espacio, ¿sí? Es decir, que él coge cada ítem y no lo pega, sino que le da un espacio para poner cada uno y eso es una cadena de string. Solo que por defecto se maneja la coma. Listo. Ahora, vamos a revisar el ejercicio que teníamos del ADN al ARN, ¿sí? Ese ejercicio, ¿de qué se trataba? Vamos a revisarlo antes de continuar, para que lo miremos con vectores. ¿Sí? Entonces voy a poner acá un archivito nuevo que va a ser new folder, no, new file. ADN to ARN. Voy a poner así. O lo puedo poner to ARN. Lo que .js. Y aquí les voy a escribir el ejercicio. Paula este lo resolvió, Leandro también. Antes de hacerlo, vamos a mirar cómo lo resolvieron. Creo que quedaron con algunas dudas, entonces, ¿de No, qué a se mí trata? finalmente, a mí no me dio finalmente. No, y a No, Paula. no fui No, capaz. acuérdense que ese día lo mostramos en el código y eso no era nada lo que Bueno, pedías. entonces, ¿qué pasa? Esto es algo parecido al que acabamos de hacer. ¿Cuál es el tema con el ADN al ARN? El ADN es una cadena que se compone de estas letras, ¿sí? Y a la final se traducen al ARN. Entonces la G ya se traduce a la C, la C se traduce a la G, la T a la A y la A a la U. ¿Qué en el fondo significa esto? Mi tío sabe. Pues ya son cuestiones médicas, ¿sí? Entonces, yo lo propuse para que se hiciera solamente con estas 4 letras, es decir, si yo le escribo estas 4 letras en cualquier orden, él me debería generar este resultado. Hagan de cuenta el ejercicio que estábamos haciendo de
escribir la letra del alfabeto y decir a qué posición corresponde. ¿Sí? Entonces, si yo escribo como... Si yo escribo G, C, T, A, ¿sí? Si lo escribo así propiamente, el que me va a sacar. C, C, G, A, U. G, A, U. Sí, un string. Si yo escribo A, C, G, T, ¿el que me va a sacar? A es U, C es G, G es C y T es A. Entonces me debería salir esta palabra, pues, UCA, ¿sí? UC, UGCA. Y así sucesivamente con la combinación de estas letras. El ADN se puede componer como de 16, creo que de 16 o bueno, pues una cadena más larga, ¿sí? Entonces diría como G, C, T, A, T, C, G. ¿Sí me hago entender? Y así. Y ya esto se tenía que traspasar a las letras correspondientes del ARN, que es este. Si nosotros lo hacemos para estas 4, pues dinámicamente puede trabajar si le ingresamos 8, 10, 16, 20, ¿sí? Es indiferente. Entonces, lo importante es saber cómo se traslapan estos valores. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Acá. Ah, mamá, no tienes que escribirlo. Acá. Lo primero que es, vamos a pedirle al usuario que nos escriba. Entonces, voy a traer el prompt. Voy y me traigo prompt require. Lo pego en la primera línea, ¿sí? De entrada le voy a decir constante ADN va a ser igual a prompt escriba la cadena de ADN. Esto con vectores saldría más sencillo al estilo como lo hizo Paula el ejercicio anterior, ¿sí? Ve con objetos. Como no tenemos un objeto, pues necesitamos vectores. ¿Cuál es el tema? Aquí hay una correspondencia directa de la C, de la G a la C, de la C a la G, de la T a la A, de la A a la U. Entonces, en este sentido, yo necesito estos vectores alternos. Entonces, debajito de prompt, con el prompt, escriba la cadena de ADN. Entonces, ¿cómo nos las ingeniamos para que esto suceda? ¿Sí? Entonces, voy a tener, ¿se acuerdan cuando hacíamos los ejercicios en PCIN? Que decíamos, tenemos el nombre, la edad de una persona, entonces yo en un vector tengo los nombres, en otro vector tengo la edad, y los índices son equivalentes, es decir, en la posición 0 tengo a María, en la posición 0 tengo la edad de María, y así sucesivamente, ¿sí? Y eso era lo que nos permitía jugar con hacer un ciclo y unir toda esa información. Entonces aquí nos toca hacer lo mismo. Debajo del prompt va a decir constante, vector ADN, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A un vector que tiene las letras A, espéreme, GCTA, en ese orden, G, C, T, A, en ese orden. 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 G, C, T, A, en ese
coma, T, coma, A. Y ya lo mismo hago para el vector de ARN. ¿Cuáles serían las letras? La G correspondería a la C. Entonces acá pongo la C. La C corresponde a la G. La T corresponde a la A. Y la A corresponde a la U. Yo les envío un algoritmo como para hacerlo más manual, pero la idea es hacerlo dinámico. Adentro, mi amor, poner las comillitas. G, coma, C, coma, T, coma, A. Vamos a buscar por acá mientras. Ah, no, tenemos que escribir. Ujú. C, coma, G, coma, A, coma, U. Prompt. Listo, entonces, ¿qué hacemos acá? Este ADN que nos llega en un string, para recorrerlo, los string también tienen un length, ¿sí? También los podemos acceder. Vamos a hacer un ejemplo. Console.log. Voy a imprimir el ADN.len y voy a ver qué imprime. Entonces voy a quitar node, ADN to ARN. Prompt, me faltó prompt, perfecto. Voy a escribir acá. STA. Sí, STA. ¿Sí? Acá me dice, el tamaño de ese string es 4. Voy a cuadrar este prompt para que tenga 2 puntos espacio. No, mi amor. Dale control Z que te estás equivocado. Corra esa línea que que acá. Se te sobra. La línea 11. Aquí sí está bien. Y ya después del ADN vamos a imprimir el link. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará si yo digo, por ejemplo, que me imprima ADN en la posición 0? Vuelvo a probar. Va a escribir STA. Mire que la posición 0 sería G. ¿Sí? La 1 sería C, la 2 sería T y la 3 sería A.
Es decir, el string de alguna manera también lo podemos trabajar en el fondo como un vector, ¿sí? ¿Es un vector de qué? De caracteres. Un carácter es una letra. Entonces, digamos que aquí tenemos un vector de caracteres y acá también. El string como tal, como es una cadena de caracteres, tiene un tamaño que es .len y los podemos acceder. Lo que pasa es que ya directamente cambiarles el valor, vamos a ver, por ejemplo, si yo digo ADN en la posición 0, ya no va a ser lo que yo le ingrese, sino que la pone una M, por ejemplo. Entonces vamos a ver si aquí sale la M o si nos genera un error. ¿Sí? Mire que sigue saliendo la G. Entonces, yo los puedo tener un tamaño, puedo acceder al valor, pero ya yo no puedo trabajarlo directamente como si fuera un vector para asignar en tal posición un valor, que esto puede ser lo que estaba haciendo, creo que Leandro, ¿sí? No, Paula. Está trabajando con el string de esta manera. Yo no puedo hacer esto lo puedo hacer si mi elemento, si mi variable es un vector definido, o sea, yo lo puedo hacer en el vector ADN o en el vector ARN, pero no lo puedo hacer acá porque es un string, ¿sí? Pero como tiene las propiedades de len y puedo acceder a estos valores, que es lo que yo necesito, entonces aquí abajo yo ya puedo hacer un for, ¿sí? Vamos a hacer un for debajo de la declaración de ADN, entonces yo le voy a decir para, lo mismo, leer, y igual a 0, y menor que ADN.len, ¿sí? La posición, el tamaño cuál es, va a ser 4, entonces va a recorrer de 0 hasta 3, y más. Vamos a llegar hasta ahí, porfa, no me moro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer este for? ¿Alguien ha deducido qué sigue de acá? Pues yo supongo que hay que recorrer un vector, ¿cierto? Supongo que habrá que recorrer el vector, por ejemplo, ADN y asignarle un valor correspondiente a ADN. Pero
¿Sabes qué tengo una duda? Cuando tú le pides la información, él tiene que escribir son esos cuatro. La cadena ADN tiene que saber qué son esos cuatro, en cualquier En orden, cualquier orden. pero son esos cuatro. Si él escribe otra cosa, entonces debe sacar un error de una, ¿cierto? Si escribe una letra que no sea la E, la L, Bueno, la si es S. que una letra que no corresponde a la cadena de ADN debería generar un error. Ajá. En este caso, no vamos a validar que la letra sea tal, ¿sí? Solo vamos a ver que nos escriba uno de estos valores. ¿Qué Sí. pasa? No podemos... ¿Cómo? Y lo que tú decías ahora, lo que pues más o menos nos dijiste es que entonces lo que hay que relacionar son posiciones, ¿cierto? Entonces es relacionar las Posición. posiciones de ambos vectores para Ajá, o poder sea, asignar. la G corresponde a la C, pero en el fondo, ¿dónde está la G? Acá está el ADN que nos A ingresó el cero. usuario, Mm, ¿sí? Entonces, mm. pilas. Tenemos de fondo los valores correspondientes a las letras de ADN y a las letras de ARN, pero lo que nos ingresó el usuario nos puede ingresar CTGA. Entonces, nosotros debemos ir a buscar la letra C y decirle que esto corresponde a la G, que la T corresponde, ¿sí me hago entender? ¿Dónde está cada letra? Sería el ADN en la posición I. Entonces, acá no hay necesidad de recorrer. Volvemos al tema. Vamos a buscar en este vector y ya, partiendo de la posición, sacamos el ARN, ¿sí? Entonces yo digo, vea, constante letra, ¿sí? Va a ser igual a ADN en la posición I. Ya tengo una letra y tengo todas porque estoy en un ciclo, ¿sí? Ahora voy a decir constante. El index va a ser igual. Sí, o sea, voy a buscar si esta letra está en el vector ADN. Entonces va a decir vector ADN punto index of le digo que busque la letra. ¿Qué me devuelve index of? El La índice. posición, sí, la posición. Exacto. Entonces, quiere decir que si esto me vuelve un 0, es porque si yo accedo al vector ARN en la posición 0, tengo la letra correspondiente. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, Y para así mí es claro. sucesivamente. Entonces yo ya puedo decir acá, vea, la letra del ARN, constante, letra del ARN, ¿sí? Va a ser igual al vector ARN en la posición index. Suponiendo que acá obviamente el usuario nos ingrese letras correctas. Si nos ingresa M, aquí nos va a dar un -1. Entonces tendríamos que validar esto como validamos el otro, por ejemplo. Entonces ya le digo, a la letra de la ARN es tal. Y ahora, ¿qué necesito? Como yo esto lo retorno en un string, necesito definir un string que se vaya cargando con esa información, con cada una de las letras. Y lo imprimiría al final. Eso se llama letra ARN, mi amor. ¿Dónde defino el string? Por fuera del vector, ¿sí? Entonces lo puedo definir aquí arriba, después de vector ARN. Yo puedo decir, constante ARN va a ser igual a un string que voy a inicializar aquí, pero entonces ya no va a ser constante, porque yo aquí tengo que empezar a modificarlo. Entonces esto debería ser let.
¿sí? Este va a ser el resultado que yo le voy a imprimir al usuario. Let ARN igual a un string vacío. String, sí, eso es un vector. Sí. Y ya aquí, entonces yo ya le puedo decir, vea, ya tengo la letra. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a decir, vea, el ARN, ¿sí? Más igual, esto quiere decir concatenar, ¿sí? ¿Recuerdan la concatenación de string? La letra ARN. Y aquí ya en vez de imprimir todo esto, puedo imprimir el ARN. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Y probémoslo a ver si nos da. Claro, sería pues más largo, supongo, pero se podría hacer igual con un vector. O sea, si yo creo el vector ARN vacío y lo voy llenando y después tú Sí. con tu string lo convierto en cadena, ¿cierto? Es lo mismo. Sí, le puedo decir punto join Punto yo. y el punto join con el string vacío para que lo pegue como si fuese una palabra. Y aquí entonces Bueno, ya antes no de quería probarlo, vacío, sino quería punto push. ¿Cómo, Paula? guárdelo. Guardar. Listo, mi amor. Entonces vamos a probar. Ingresa a la cadena, entonces va a ingresar GCTA y nos imprime CGAU, CGAU, ¿sí? Vea que es el ejercicio que se pide. Si yo imprimo, si yo pongo TAGC, me voy a imprimir la T, la imprimiré a la U, la C, la G, la C y la C, la G. Epa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno busca esas cadenas de ADN al ARN, son como más largas. Pero ya el ejercicio, como lo hicimos dinámico, nos permite cadena ADN. Dar un ejemplo. Citosina, guanina, adenina, no, estos no son. Para entender, no se lo entiende mi tío. CGAU. CGAT. Bueno, por acá. Yo tengo ese ejercicio que lo saqué de... ejercicio por acá.
No lo recuerdo. Pero el hecho era el siguiente. Si yo escribo una cadena, por ejemplo, de 16 letras, entonces él me la debería traspasar todas. Por ejemplo, GC, TA, CG, o por otro, CG, ¿sí? TGCA, y así sucesivamente. Entonces él debería pasarme toda esa cadena. Esta sería la cadena de ADN y esta sería la cadena del ARN. ¿Sí? Lo que pasa es que en el ejercicio hay un ejemplo directo, pues, pero es lo mismo. Si yo le escribo 4 letras o le escribo más. ¿Por qué? Porque es que aquí realmente lo que estoy recorriendo en el for es lo que el usuario me ingresa. Y lo estoy comparando con los valores que corresponderían las letras, las posibilidades que el usuario me puede ingresar. Sí. Ahí dice una undefined porque hay un espacio. ¿Sí? Ya, si la cadena se compone con espacios, pero en el ejemplo que yo vi no era así, nos tocaría programar eso. ¿Cómo puedo programar yo entonces para decirle al usuario, hey, me ingresó una cadena incorrecta, digamos que me ingrese MZA, y el M no corresponde a uno de los elementos del ADN? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, en ese punto yo tendría que validar acá en el for, ¿sí? Como poner una variable para identificar si este índice está correcto o no. Y si está correcto, pues entonces yo le voy a imprimir al usuario. Si no, entonces le voy a imprimir otra cosa por medio de una variable booleana. Entonces, después de este let, yo le puedo decir, vea, let, let, eh, es truth, pero es verdadero, ¿no? Pongámosle format ADN, ¿sí? Igual a false, por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir si el formato del ADN está correcto o no. Entonces va a crear una variable booleana. ¿En qué momento sé yo si el formato del ADN está correcto o incorrecto? ¿Dónde me doy cuenta yo si el formato del ADN es correcto o no? Pues digamos si me ingresó una letra mal. Cuando no coincide el index, Exacto. ¿cierto? En este momento, entonces Cuando es debajo de menos acá, uno, cuando es entonces, menos uno. eso. Entonces aquí yo le voy a decir, va, sí, debajo del índice. Voy a decir si index es mayor o igual a 0, entonces él me va a agregar la letra. Entonces estas dos líneas vendrían acá. Si no, hay un formato incorrecto. Entonces le digo, si no, vengo acá y le digo format ADN es igual a false. Entonces, realmente este lo podemos inicializar en true. ¿Sí? Yo voy a suponer que el formato va a estar correcto. ¿Sí? Si no, el formato del ADN es false. Si cambia a false, si se activa este valor, al menos por una letra,
ya ese formato está malo. Entonces ya en el console log que yo haga acá, puedo ya decir, ve, si el formato es correcto, imprima el ADN. Si no, imprima, verifique el formato del ADN ingresado, por ejemplo. Sí. Háganme ustedes este pedacito de condicional acá. ¿Cómo lo harían? Ya tenemos en forma de ADN. Entonces yo, aquí debo decirle, si el formato está bueno, le imprimo la cadena. Si no, le digo, el formato del ADN está incorrecto, verifíquelo. Es mejor ignorar, ¿verdad, amor? Eso sí no lo sé. Entonces acá en el console log, mi amor, lo que les pido es, este console log no se va a hacer directamente. Ya necesitan mirar si forma de ADN es true, entonces me imprimen el console log. Si es false, le imprimen al usuario, le imprimen un mensaje que diga que el formato está mal. Fuera de cómo se hacen los condicionales. Sí, condición, abro llaves. Si no, abro llaves. GSTA me imprime bien CGAU, pero las troqué y entonces ya no me imprime sino 3. Entonces, no sé qué Eso tengo A mal. mí me es. pasó, a mí me pasó al inicio también, cuando intenté una cosita, y ya después, una cosa que vos misma Paula misma me hizo caer pero en un ejercicio, me sirvió, no sé pues si está bueno, pero No sé qué tengo. Allá no. Bueno, lo primero es la validación. Si forma de ADN es igual a true, es porque imprime el ADN. ¿Se me hago entender? O sea, tienes invertidos los console log. La línea 19 sería la línea 21 y la 21 sería la línea 19. eso no era todo lo que había que hacer, pues realmente es eso. Sí, eso era lo que había que hacer. Eso que tiene ahí, claro, Era esto. eso es lo que yo tengo, sí, claro, ya, es eso. Y le funcionó. ¿Cómo?
Sí Y lo debe probó. Es funcionar. que a mí Sí, no claro, me sí, carga. claro, y me Porque yo dio. lo tenía al revés. O Tal sea, vez lo porque tenía lo tenías al trocado. revés, pero ponlo así, Sí, a porque mí me estás dio solo, diciendo, si el formato es bueno, entonces dígale al usuario que lo ingresó mal. GZA. Ahí la No, debe no es un transcribir. formato. No, miren que me salió que el pero ADN no es correcto. sí lo guardaste, Ah, porque no, a lo mí que sí pasa, Eh, Paula, es que a ti te faltó que en la línea 6 nosotros inicializamos el forma ADN en true, ¿sí? true. ah, Entonces suponemos que ah, el usuario lo ingresa bien. En caso de que lo ingrese mal, ya ese forma ADN va a ser false. Entonces en ese caso, ahí sí ya, vamos, tú escribes. ah, TGAU, probémoslo así. No es un formato correcto. Listo, esto va Entonces aquí es donde habría que decirle, por eso. No, esa ahí está bien, no, ahí no lo está muevas bien. que estaba bien. Claro, lo que pasa es que no le pusiste como era. Mira que pusiste SAU y no es SAU, es GZA. A ver, Ese era incorrecto, el que pusiste. TGAU. No, ahí no, porque ahí no, Ejecútalo Paula. Hacia primero. ahí no. Ejecútalo Eso. primero, eso. CGAU. No es Es un que no, formato correcto. no, por eso, es que tú no Bien. puedes poner U, porque uno La es vector 1. ADN. Es Es que del tienes que poner ADN. eso. Las Tienes que letras poner del Sí. ADN. GZA. La Eso. GZA para que te dé correcto, en cualquier orden. Ponlo en cualquier Ah, orden y te tiene que dar correcto. ahora sí entendí. Eso era lo que yo no estaba entendiendo. Eso era lo que me estaba martillando tanto la cabeza. Yo pensé, No, es ah, que ya. tú, mira lo que te dice ahí, escriba la cadena de ADN, no la Ah, ARN, la de sí. ADN. Y entonces tiene que ser todo. Si pones una letra que no Ah, es, cualquiera que no es, él te va a sacar el error. entonces, Por mano, cualquiera que entonces no ya es, hace o rato estaba bueno. nada, Y póngale cualquiera. cualquier otra letra era que le va a dar. Pues que Amor, ya lo hizo Maru, es que la uno era. esto. Eso. Sí, no es un formato ADN Nada, correcto. eso era. Sí, sí, es que ya lo tenías. Cuando yo vi que lo tenía, yo, pero ¿por qué? Sí, sí, eso era lo que yo hice. Ah, bueno. Ah, Si formato es igual a true, no mayor o igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Leandro, ¿cómo lo hizo? Puso igual a true. Ay, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, igualito, no, es lo mismo. ¿Qué me sacó el error inicialmente? Que me sacaba dos o tres letras, las que eran correctas. Era que puse solo un igual. Te me acordé Ajá. cuando Paula lo hizo con tres iguales, porque era, no solo era el valor, sino el pues, verificar también que era el tipo de dato y eso. Entonces ahí sí, ya me dio de un. Y quítase más. Maru, Amor, y una, igual, sin mayor. Sí, yo traté de hacerlo diferente de. también. Ok. Entonces, por eso tenías arriba que el formato era incorrecto. Sí. Ujú. Lo puedo alinear de varias formas. Si el formato es igual a true, sí. Entonces le digo console log, que sería esta línea de acá. Esto. Si no, es porque el formato está incorrecto, porque es igual a false. Sí. Entonces aquí le diría que el formato está incorrecto. Sí. O mejor decirle, pues en ese caso, como para cuando uno, como es un programita que debe guiar al usuario, yo le puse verifique la cadena de ADN ingresada, porque Epa, como tiene que verificar es que sí sea correcta la cadena de ADN. exacto, sí. Acá pues el mensaje que más le indique al usuario qué hacer. Eso, que lo lleve hasta una cosa específica, que era lo que nos decía siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es redundante, ¿sí? Format ADN es igual a true. Yo no tendría que decirle igual a true, ¿sí? Esto es un valor booleano. Entonces, el valor booleano, acá es donde yo les expliqué un día, esto es un condicional, ¿sí?
Puede ser de una sola expresión como esta, pero se puede integrar con y o con o, sí, pero en el fondo esto va a devolver o true o false. ¿Sí? Más en el fondo, en JavaScript, esto se le llama truthy o falsy. Entonces, ¿para qué sirve truthy o falsy? Un valor truthy es un valor que representa un valor verdadero, ¿sí? O sea, un true. O sea, un true es un valor truthy, ¿sí? Un false es un valor falsy. Cuando nosotros hacemos condiciones, cuando evaluamos condiciones, esto aquí nos genera un valor falsy o un valor truthy, que ya sabemos que en el fondo, ¿de dónde viene? El truthy viene de true, el falsy viene de false, ¿sí? Pero ¿por qué decimos eso? Porque depende de, digamos, el tipo de dato que estemos evaluando, entonces él nos devuelve un falsy o un truthy. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Anotar acá. Yo puedo decirle directamente, ve, si formas de ADN, ¿qué significa esto? Como yo lo tengo en un condicional, en el fondo él va a preguntar, forma ADN es truthy, ¿sí? Entonces, él va a devolver true, ¿sí? O a devolver false. Entonces, ¿para qué? Para irse por este camino o para irse por este. Y no tengo necesidad de poner igual, igual, igual a true. Porque como es una expresión booleana y yo estoy en un condicional, en el fondo él me resuelve una expresión booleana. ¿Sí? Si yo quiero validarlo por el lado negativo, entonces le digo signo de admiración. Si es false, ¿cómo se niega un booleano? Si yo tengo true, este true negado acá me da false. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy preguntando es, ¿será que forma de ADN es false? Y aquí lo que estoy preguntando es, ¿será que forma de ADN es true? Y el condicional como tal me devuelve un truthy o un falsy. O sea, un valor true o un valor false. ¿Por qué se trata como truthy o falsy? Porque depende del dato. ¿Cuáles son valores truthy y cuáles son valores falsy en JavaScript? Entonces yo voy y busco truthy y falsy en JS. Y por acá me aparece como una listica. De hecho, les voy a enviar esta. Va a buscarle un artículo, no sé de qué trata, pero les va a buscar un artículo que de pronto nos lo explique mejor y se los envío porque es muy importante. ¿Cuáles son los valores truthy y false? Entonces, mira, los siguientes valores son considerados false. El valor false es un valor false. El valor 0 es un valor false, ¿sí? Si yo tengo un entero igual a 0 y lo convierto a booleano, ¿qué me da? False. Menos 0, digamos que los valores negativos. Un string vacío es un false. Un nulo es un false. Undefined es false. Not a number es un false. Es decir, que si yo tengo un condicional, si, por ejemplo, none console.log. Entonces voy a decir que esto es truth. Sí. Si no, eso sería false. ¿Cómo yo miro qué valores son false y truthy? Si yo pregunto por un none, él me dice, esto es un valor truthy, pero yo ya
debo saber que si yo evalúo una expresión que es igual a none, me va a generar un false. Es decir, que este console log debe decir false. En el fondo tengo una variable constante. Data es igual a not a number. ¿Sí? Este not a number es un valor primitivo de JavaScript, como undefined, como null. Entonces, si yo tengo un dato que me dijo not a number, ¿de pronto de qué? Yo dije, data es igual a una expresión matemática que en el fondo tiene un formato incorrecto, tiene un string, tiene un vector. Yo estoy dividiendo un valor, dividido un vector, entonces él me va a responder not a number, ¿sí? Y ese valor en el fondo quedó con not a number. Entonces, si yo digo si data, entonces yo ya no tengo que decirle acá, como para yo decir, ve, ese resultado es correcto, ¿sí? Entonces yo le pregunto si data, ¿esto me genera un valor true o un valor false? Entonces acá él me va a decir, hey, not a number es un valor false, salen por acá. Sí, pero si yo pongo esto es igual a un 1, este 1 es un valor true o un valor false, para que en el momento que yo hago condicionales no tenga que decirle esto es igual a 1, ¿sí? Si obviamente necesito validar exactamente el valor, pues bueno, pero yo en la programación necesito validar que los tipos de datos estén correctos. Es por eso, entonces, como yo necesito evaluar que los tipos de datos estén correctos, yo no necesito el valor exacto, yo necesito saber, esa variable se cargó con una información correcta para yo poderla operar. Entonces, en ese punto, pues yo le digo de esta manera. Y cuando yo le pregunto si data, entonces lo que me está diciendo es, este valor es truti, ¿sí? Si es truti, viene por acá. Si no, viene por acá, ¿sí? Entonces, el 1 es un valor truti. Voy a mirar. Valor es false, ¿sí? Ahora me dice, todos los demás son considerados como truti. Entonces, quiere decir que el 1 me va a devolver truti, ¿sí? Si yo tengo un vector vacío y lo evalúo, si data, ¿sí? Entonces yo voy a mirar, ¿esto me volverá true o me volverá false? This means that the following condition necessary. Miren que acá dice, esto significa que el siguiente código es innecesario, ¿sí? Es innecesario que yo diga igual undefined, porque ya de entrada, si yo digo si la variable y la variable está definida y es igual a undefined, yo no necesito poner esto porque me va a volver un valor false. Es igual a null, me va a volver false. Igual a true, me va a volver false. ¿Sí? O igual a, bueno, en este caso true, igual a true, me va a volver truty, ¿sí? Bueno, depende si el valor es true. igual a false, me vuelve false, ¿sí? Igual a 0. Estoy preguntando si esa variable es un 0. Entonces, esto es para reducir como la forma en que validamos los condicionales. Miren que yo digo, si yo quiero validar, ¿será que character es igual a undefined? Yo puedo decirle, ¿será que esto me genera un valor truty? ¿Sí? Y ahí ya lo evalúo. Los demás valores diferentes de estos van a ser truty. Entonces, si yo quiero ver si tengo un vector, puedo mirarlo así, pero si yo ya quiero validar si este vector tiene datos, entonces yo ya puedo decir punto .length, ¿sí? Pero entonces yo miro, si de pronto este len me va a dar 0, el 0 es un valor false, entonces ahí es cuando yo a veces cuando evalúo vectores, para saber si está cargado, yo le digo es mayor o igual a 1, porque si lo dejo propiamente con len, pues él me va a decir false. Entonces yo necesito saber que aquí haya al menos un dato, entonces de esta manera lo evalúo. Eso es como para tenerlo como en cuenta, porque hay que ya evitar esas expresiones igual a true, igual a false, cuando ya podemos reducirlas para validarlas como valores true o valores false, que ya estamos yendo un poquito más allá. Entonces, bueno, falta más, hay que mirar los ciclos. La próxima sesión miramos el ciclo para que resolvamos el ejercicio con el while.
Y vale, como te digo, intenta entrar a las sesiones porque si no, le cuento que se va a coger ventaja y ya no entiende absolutamente nada, nada, nada. Muy difícil ponerse al día. Sí, Hágale, ya yo me voy a poner pilas en eso. listo. Entonces, eso es todo por ahora. Eso sí estoy grabando. Sí. Listo, familia, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas Muy gracias. amable, Buenas gracias. noches. Chao.